Gloria al Señor. Amados, continuamos con nuestra serie de vida cristiana. En esta mañana vamos a continuar con otro tema. En la sesión anterior estábamos hablando acerca de la unión libre, lo que eso significa delante del Señor. Y hoy vamos a continuar con un tema que se llama, o tiene por título, Ya no son más dos, es decir, la individualidad o la privacidad en el matrimonio. Es un tema que también es un poco difícil porque tenemos la concepción de que somos entes o somos personas individuales y cuando llegamos al matrimonio queremos vivir de la misma manera en que vivíamos cuando éramos solteros. Y esto para los casados y los solteros que futuramente contraerán nupcias. Pues bien, entonces es un tema que también está relacionado mucho con el matrimonio, y es que cuando hablamos de matrimonio se nos viene a la mente muchas cosas, pero hay cosas que suceden dentro del matrimonio que nunca las relacionamos con el matrimonio, como es el caso del tema de hoy. Ya no son más dos. Es decir, se pierde, por decirlo de esa manera, y eso lo vamos a desarrollar más adelante, y la individualidad como forma de crecer por mí mismo. En el sentido en que no estoy diciendo que la imagen de Dios se pierda en la individualidad de la persona, sino que ya cuando entramos en el lazo del matrimonio, ya no podemos vivir para nosotros mismos, sino que debemos vivir en pro de nuestro cónyuge. Pues bien, en el matrimonio, dos personas totalmente diferentes prometen vivir bajo el mismo techo y compartir quizás en las tardes o en las noches frías, compartir ese calor de familia. Pero son dos personas que vienen de distintos caminos diferentes, dos mentes con diferentes ideas, dos mentes con corazones totalmente diferentes, dos personas con experiencias de amor y cariño totalmente diferentes. Pero hay un punto en que se cruzan y estas personas entonces, que son diferentes, deciden unirse en el vínculo del matrimonio. Pues bien, como les decía, dos personas que vienen de dos mundos totalmente diferentes, pero cuando deciden unirse en el vínculo del matrimonio es porque han decidido unir su vida para siempre y ahora pasan de ser dos entes diferentes a convertirse en una sola persona, guiados por el Señor, porque el Señor les inspira a vivir de manera que ellos ahora comenzarán a vivir el uno para el otro. Estas dos mentes se juntan, formarán una, ya no serán dos, eso era antes, ahora serán una sola carne. Pues bien, y son uno. ¿Por qué? Son uno para caminar juntos el resto de la vida o el resto del camino que les queda aún sin recorrer. Ahora, este camino no es fácil, va a ser un camino lleno de dolores, de cansancio, de obstáculos, pero también va a ser un camino lleno de amor, de virtud y de muchas otras cosas cuando decidimos caminar ese camino acompañados del Señor. Entonces ahora son uno para palpitar juntos al ritmo del amor. ¿Pero de cuál amor? Del amor que el Señor les inspira. El amor que todo lo perdona, que todo lo sufre, que todo lo espera, que todo lo soporta. Y son uno en una solamente para mirar hacia el futuro en un único proyecto diciendo, de ahora en adelante, ya no soy yo, sino somos nosotros. ¿Quiénes de acá, de los que están acá presentes, son casados? Yo creo que la gran mayoría. ¿O quienes están a punto de tomar nupcias? De casarse. Yo creo que la mayoría estamos casados y la gran mayoría de los jóvenes están pensando más adelante en contraer matrimonio. Pues bien, creería que es bueno que veamos lo que dice la Biblia acerca de esto. Y quiero que me acompañen al libro de Génesis, capítulo 2, versículos 22 al 24. Génesis capítulo 2, versículos 22 al 24. Miren, una de las razones por las cuales nosotros tocamos estos temas, número uno, es para fortalecer el vínculo del matrimonio, y número dos, para ayudar y guiar a los jóvenes que pronto se unirán también en matrimonio. Cuando el matrimonio es guiado por el Señor, todas las cosas salen bien. A pesar de las adversidades, todas las cosas salen bien. ¿Saben por qué? Porque nuestra fortaleza está
puesta en el Señor. Y descansamos en el Señor, porque en Él es que descansamos. Entonces dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 2, versículo 22 al 24. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. El Señor ordenó que el hombre debe dejar a quién, a padre y a madre, y unirse a su mujer y ser un solo cuerpo. Ah, pastor, pero a la mujer no le dice nada. Entonces la mujer puede vivir con la mamá y el papá. No, de ninguna manera. La mujer también tiene que aprender a cortar el cordón umbilical que le ata a sus padres. Y esto lo digo porque a forma de anécdota, porque he visto casos, o hemos visto casos, donde se unen en matrimonio, pero la mujer no quiere salir del lado de sus padres. Y no estoy diciendo con esto de que la mujer no debe de seguir honrando a sus padres y a sus madres, no. Sí debe hacerlo igual que el hombre. La diferencia es que ahora, si ha decidido unirse al vínculo del matrimonio, debe hacerlo junto a su pareja y crecer junto a su pareja. Sí, es cierto que la mujer pedirá consejos a sus padres, igual que el hombre le pedirá consejos a sus padres. Claro que sí, pero deben enfrentar la vida totalmente solos. ¿Por qué? Porque han decidido aceptar el mandato de dejar a sus padres, dejar a su madre y unirse para hacer una sola carne. Pues bien, veamos lo que dice Mateo capítulo 19, versículos 5 al 6. Este es el versículo que vamos a utilizar para continuar desarrollando el tema. Mateo capítulo 19, versículos del 5 al 6. Y dijo, ¿quién dijo? El Señor: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y vivimos en una sociedad, amados, en que estamos acostumbrados a solucionar las cosas de manera práctica. Y voy a colocar un ejemplo cuando me refiero a solucionar las cosas de manera práctica. Si usted tiene una nevera, tiene un televisor, y por X o Y motivo la nevera o el televisor se daña, lo más práctico que es tirarlo a un lado y comprar otro. Yo no voy a gastar dinero reparándolo, sino que prefiero comprar otro electrodoméstico nuevo, de mejor calidad, ¿cierto? Estamos acostumbrados a hacer eso. Y la sociedad está diciendo exactamente lo mismo con el matrimonio. No funcionó el matrimonio, me divorcio y me busco otro o me busco otra. Eso es lo que la sociedad nos está vendiendo. Pero la Biblia es muy clara con respecto al matrimonio y nos enseña que ya no somos dos, sino que ahora vivimos en función del otro. Somos una sola carne con nuestro cónyuge, por tanto, lo que Dios juntó no lo separará el hombre. El vínculo del matrimonio es un vínculo que es para toda la vida. Pastor, ¿pero se puede dar el caso de la separación? Sí, hay casos puntuales donde es permitido separarse el hombre de la mujer, pero eso es otro tema que tocaremos en otra oportunidad. Lo importante acá es tener en cuenta lo que el Señor ordena con respecto al matrimonio. Ahora, podemos notar que el matrimonio no nace simplemente de un acuerdo entre dos personas que quieren estar juntas establemente. Por ejemplo, decimos, vamos a unirnos juntamente y veremos qué es lo que pasa. Si funciona bien y si no, nos separamos. No, de ninguna manera. El matrimonio debe nacer de un pacto conyugal, es decir, es el acto libre de un hombre y una mujer que se dan y se reciben mutuamente para hacer un matrimonio, pero como fundamento para originar o dar origen a una familia, de acuerdo a lo que el Señor nos ha ordenado. Entonces, la totalidad de esa donación mutua entre las dos personas es lo que hace que el matrimonio pueda seguir adelante. Y de ella se van a derivar ciertas cualidades esenciales como ciertos fines y ciertos propósitos que estaremos desarrollando más adelante. Por eso, amados hermanos, el matrimonio es una entrega irrevocable
Y es irrevocable porque el hombre se da a la mujer y la mujer se da al hombre. Los cónyuges dejan de ser dueños exclusivos de sí mismos en todos los aspectos y ya pasan de pertenecer el uno al otro tanto como a sí mismos. Entonces, ahora uno debe vivir para el otro. Ahora, no solamente están casados, sino que son esposos. Porque no es simplemente estar casado. Yo me puedo casar y vivir mi vida de una manera y mi esposa vivir la vida de otra manera. Pero el vínculo del matrimonio va más allá. No solamente es el título de casados, sino que son esposos. ¿Y cuál es el rol del esposo y de la esposa? El rol del esposo y la esposa es vivir el uno para el otro. Ahora, su identidad personal ha quedado modificada por la relación con el otro que los vincula hasta que la muerte los separa. Y esta unidad de la que estamos hablando, es decir, la unidad de los dos, es la más íntima unidad que existe en toda la faz de la tierra. Porque ya no está en su poder dejar de ser esposo o esposa, porque ustedes se han hecho o se han convertido en una sola carne. Ya yo no puedo decir, ya yo voy a vivir para mí, sino que debemos pensar, debo vivir para mi cónyuge, debo vivir para mi esposa, debo vivir para mi esposa. Porque una vez que es nacido ese vínculo entre los esposos, ya no depende de la voluntad propia, ni depende de lo que nosotros podamos decidir, sino que depende ahora únicamente y exclusivamente del Señor, porque el Señor los ha unido en matrimonio. La libertad entonces ya no se refiere a la posibilidad de ser o dejar de ser esposos, sino la de procurar vivir a la verdad de lo que son. Es decir, son un matrimonio, son esposos, se han hecho una sola carne. Entonces, si nosotros miramos las Escrituras y miramos lo que dice el Señor en el Evangelio de Mateo, lo que acabamos de leer hace unos minutos, el Señor nos hace regresar a la creación. El Señor Jesús nos afirma lo que enseña Génesis, que las dos partes sexuales creadas de la humanidad, es decir, el hombre y la mujer, se unen en la institución del matrimonio. Son dados por Dios. Esto es dado en el doble sentido. Es un dar innegociable y es un dar como un regalo. Ahora, recordemos lo que dice las Escrituras. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Hay tres características que podemos encontrar: dejar, unirse y ser. El hombre tiene que dejar toda su familia, su parentela, para unirse a su mujer, para luego en esa unión ser una sola carne, guiados por el Señor. Entonces, el matrimonio es bueno. Es una institución estable, pero la cultura, nuestra sociedad, ha tratado de reinventar el término del matrimonio o darle una nueva forma. Lo veíamos la semana pasada. La sociedad está diciendo, ¿para qué me caso? Prefiero vivir en unión libre. Prefiero solucionar las cosas de una manera totalmente diferente, darle una nueva forma, darle un nuevo significado a lo que es el matrimonio. Pero sabes una cosa, el Señor sigue siendo el fundamento inmutable para la vida humana y no hay nada mejor que vivir bajo los parámetros que el Señor nos ha enseñado. Y esto es vivir conforme a su imagen y a su gloria. Entonces, también podemos encontrar que el matrimonio tiene muchas formas de expresión cultural. Las personas pueden unirse en matrimonio a través de una variedad de ceremonias y se comprometen en matrimonio de diferentes maneras. Todas las culturas, o la mayoría de las culturas, tienen una forma diferente de celebrar el vínculo del matrimonio. Pero lo importante es reconocer que hay un vínculo. Allí hay un vínculo, porque la institución es parte del orden de la creación. Por esta razón, entonces, aquí es donde nosotros debemos entrar a explorar desde las Escrituras cuál es el propósito y la definición del matrimonio. Entonces veamos lo que dicen las Escrituras. Volvamos nuevamente a Génesis, capítulo 2, versículos 22 al 24. Porque es que el término que utilizamos para convertirnos en una sola carne no es una invención del ser humano, sino que es una institución dada por el mismo Señor. Veamos lo que dice Génesis 2:24, capítulo 2, versículos 22 y 24.
Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y el versículo 24 viene diciendo lo siguiente: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Génesis 2, los versículos que acabamos de leer, describen ese proceso por el cual Dios creó a Eva de la costilla tomada del costado de Adán, mientras éste dormía. Entonces Adán reconoció en ese instante que Eva era parte de él. De hecho, eran ahora una sola carne. Y el término una sola carne significa que así como nuestros cuerpos son todos, o sea, tenemos dos extremidades superiores, dos extremidades inferiores, pero todos hacen parte de un mismo cuerpo y no podemos dividirla en pedazos. No podemos quitarnos un brazo y decir, ese era mi brazo. No, el brazo hace parte del cuerpo. De la misma manera, cuando nos unimos en el vínculo del matrimonio, decimos, es una sola carne, somos una sola carne. Ya no somos dos, sino que comenzamos a ser uno solo, porque así lo decidió el Señor en la relación matrimonial. Ya no son más dos entidades, ya no son dos individuos que viven o que piensan vivir su vida individualmente, sino que ahora son una pareja y como pareja comienzan a crear diferentes vínculos en esta nueva unión. En lo concerniente a las relaciones emocionales, la nueva unidad tiene prioridad sobre todas las relaciones previas y sobre todas las relaciones futuras. Versículo 24 nos da una luz al respecto y dice, por tanto dejará el hombre a su padre, dejará a su madre, se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne. Algunas parejas de casados continúan concediéndole mayor peso a los lazos que los unen con sus padres y dejan de lado la relación con su cónyuge. Vuelvo a repetir, no estoy diciendo que sea malo que no se le dé la atención a los padres. De hecho, la Biblia nos ordena que debemos honrar a nuestros padres, pero cuando se decide unirse en el vínculo del matrimonio, las prioridades cambian. El esposo vive para su esposa, la esposa vive para su esposo, sin dejar de lado la responsabilidad de seguir honrando a sus padres. Pero ahora el tema central es la nueva vida a la que se ha sometido. ¿Por qué? Porque ahora se ha unido en matrimonio para formar una sola carne. Muy bien. Y esto lo digo porque, como les decía anteriormente, hay parejas que se casan y no quieren salir del seno paternal o del seno maternal. O nos casamos y vamos a vivir en la casa de mis padres. Creo que eso no está bien delante de los ojos del Señor. Porque se supone que si usted se une en su pareja es para comenzar a unir o a vivir una nueva familia, para comenzar a fundar una nueva familia. Pues bien, y sabes una cosa, esa es una de las cosas que trae como desastre en un matrimonio. Cuando no se aprenden a diferenciar los lazos familiares. ¿Por qué? Porque esto trae como consecuencia un deterioro en la relación marital. Pues bien, porque es que el propósito general del Señor es dejar, unirse y ser. Dejar a los padres, unirse a su mujer y comenzar a ser, es decir, comenzar a formarse en una sola familia. Y un problema similar puede surgir cuando uno de los cónyuges comienza a inclinarse más también por satisfacer las necesidades de los hijos que la necesidad de su cónyuge. Hay parejas que dedican más tiempo o dedican más tiempo a darle atención a los hijos que se olvidan de su pareja. Y esto también es un problema porque va rompiendo el vínculo. Ahora, no estoy diciendo que como padres no tengamos cuidado de nuestros hijos, de ninguna manera, por el contrario, somos llamados a criar a nuestros hijos en el temor del Señor. Pero recuerden, los hijos un día serán como nosotros y también nos dejarán cumpliendo el mandato del Señor y se unirán a sus esposas y las mujeres se unirán a sus esposos y al final, ¿quién queda? Usted y su cónyuge.
¿Y qué pasa si usted pasó toda la vida dedicándole tiempo a sus hijos? Es muy difícil retomar una relación después de tantos años. Es lo que algunos psicólogos llaman como el síndrome del nido vacío. Cuando los hijos se van, el matrimonio se destruye. Porque han dedicado mucho más tiempo a sus hijos que fortalecer la relación marital. Pues bien, entonces, amados hermanos, lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente, que emocionalmente, espiritualmente, intelectualmente, financieramente y en cualquier otro aspecto, la pareja debe convertirse en una sola. Así como una parte del cuerpo cuida de las otras del organismo, por ejemplo, el estómago digiere la comida para el cuerpo, el cerebro dirige nuestro cuerpo por el bien del ser, nuestras manos trabajan por el beneficio del cuerpo, así cada uno de los cónyuges deben trabajar para el beneficio del otro, porque el matrimonio, recordemos, que debe ser el cuidado del uno hacia el otro. ¿Ustedes recuerdan los votos matrimoniales que hicieron cuando se casaron? ¿No lo recuerdan? Están graves. No es una broma. Creo que uno de los votos matrimoniales es que debemos cuidar a nuestros cónyuges en la enfermedad, en la salud, ¿cierto? En la abundancia, en la escasez. Son los básicos. Y otros que ustedes quieran agregar. Cada pareja tiene sus votos personales, por decirlo de esa manera, pero creo que los básicos son esos. Cuidar a nuestro cónyuge en la enfermedad, en la salud, en la escasez, en la abundancia y en todos los aspectos. ¿Por qué? Porque se da ese vínculo de amor. Y el amor es eso, precisamente. Ya entonces dejamos de ser dos personas egoístas para convertirnos en una sola carne. De cada cónyuge ahora no debe ver el dinero ganado como este es mi salario y este es mi sueldo. Este es mi dinero. Ahora debe decir, este es nuestro dinero. Es el dinero de nuestra provisión, es el dinero de nuestro hogar. Este no es mi carro, este es nuestro carro. Esta no es mi casa, esta es nuestra casa. Ahora debemos vivir en función del otro, como nos enseña Efesios capítulo 5, versículos 22 y 23, Proverbios 31, del 10 al 31. Nos dan una aplicación de esa unidad en el papel del esposo y la esposa respectivamente. El esposo debe vivir en función de su esposa, tratarla como el vaso más frágil, vivir para ella, y la esposa también debe vivir en función de su esposo, proveyéndole todas las atenciones que se requieren. Pues bien, ahora, físicamente, el hombre y la mujer se convierten en una carne. Y el resultado de esa sola carne se encuentra en ¿dónde? Los hijos. El resultado de esa unión son los hijos. Ahora, estos hijos van a poseer una composición genética especial. ¿Y cuál es esa composición genética especial? Que va a tener parte de cada uno de nosotros. Los hijos van a tener los genes de nosotros y van a tener los genes de nuestras esposas. ¿Correcto? Entonces, esos hijos, como resultado de esa unión, hacen parte también de esa sola carne. Pero el matrimonio, los esposos, aún en el aspecto sexual, ellos no deben considerar sus cuerpos como propios, sino que deben considerar que sus cuerpos ya no les pertenecen, sino que les pertenecen a sus cónyuges, como lo enseña el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 7, versículos del 3 al 5. Tampoco se enfocarán en su propio placer, sino más bien en proporcionarle placer a su cónyuge, a su esposo, a su esposa. La unidad y el deseo de beneficiar a otro, amados hermanos, no es automático, especialmente después de que la raza humana cayó en pecado. Porque en Génesis capítulo 2, versículo 24, le he dicho al hombre que se una a una mujer. Y esta palabra abarca dos características muy importantes. Número uno, es estar pegado a su esposa. No estoy diciendo que estar pegado como un siamés, que si tú vas para allá, para la cocina, yo voy contigo para la cocina. No. Cuando me refiero a estar pegado a su esposa, es como a manera de ilustración, es decir, como a manera de estar al cuidado de ella, de las necesidades de la esposa, las necesidades básicas. Déjenme decirles algo. El esposo debe satisfacer todas las necesidades de su esposa. Por eso es que hay muchos matrimonios que se rompen o se quiebran porque el esposo ha dejado de cumplir el rol principal de ser esposo, de proveer para ella, proveerle cariño, proveerle cuidado, no solamente proveerle placer sexual,
sino proveerle todo el cariño y el cuidado que la esposa merece. Estar atenta a todas sus necesidades básicas. Las mujeres son muy emocionales. Las mujeres son muy emocionales y el hombre tiene que aprender a leer esas emociones para poder entenderlas. Y sí, va a haber el caso en que las mujeres se van a desesperar y también van a desesperar al esposo. Pero ahí es donde viene entonces el rol del esposo, el cuidado que se debe tener con ella. Y esto hace parte de la comunicación que debe existir dentro del vínculo matrimonial. Porque si no hay comunicación, ¿cómo entenderá necesidades de su esposa o la esposa cómo entenderá las necesidades de su esposo? Debe existir el diálogo, debe existir esa comunicación. Por eso es que dejan de ser dos para unirse. Y el unirse significa que debemos aprender a conocer a nuestras esposas, a nuestros esposos. Por eso es que les decía que una de las características del matrimonio es que el hombre debe estar pegado a su esposa. Y cuando me refiero a estar pegado es eso, a estar atento al cuidado de ella. Y el otro aspecto es dedicarse diligentemente a velar por la esposa. Decir, velar para que ella esté bien. Y eso es llevarlo más allá del noviazgo, que él conduce a una boda, sino que todo ese cuidado debe conducirnos al matrimonio y más allá del matrimonio. Y cuando me refiero a ese cuidado, no me refiero únicamente al cuidado de las necesidades básicas, las necesidades físicas, las necesidades emocionales, sino también el cuidado de nosotros como padres, llevar a nuestras esposas a que conozcan al Señor, en el caso de que nuestras esposas no fueran creyentes. Y si son creyentes, gloria a Dios, aún mejor, porque entonces podemos adorar al Señor como una unidad. Entonces, la tendencia del mundo es, voy a hacer lo que a mí me parece bien o lo que a mí me hace sentir bien. Entonces viene el hombre, domingo por la tarde, fútbol. Y la esposa, mi amor, vamos al parque. Estoy viendo el partido, no me molestes. Si quieres, vamos después del partido. Termina el partido, mi amor, ¿ya podemos ir al parque? No, ahora voy a ver los comentaristas. Y así se pasa, y parece un chiste, pero es una realidad. Entonces, hago lo que a mí me parece bien, pero no estoy viviendo en función de mi cónyuge. Caso contrario, llega el esposo cansado del trabajo, la esposa está viendo la novela. Mi amor, la comida, sírvetela, ya está. ¿Y por qué no me la sirve? Estoy viendo la novela. Si te esperas que termine la novela, pues está en el mejor capítulo. Parecen chistes, pero es una realidad. Eso sucede dentro del vínculo matrimonial. Por eso es que el cuidado debe ir más allá de eso. Y no es como el mundo dice, voy a hacer lo que a mí me hace sentir bien. No, sino que debemos hacer las cosas que conlleven al beneficio de nuestros esposos, nuestras esposas. Porque ese egocentrismo es la rutina que comúnmente o en la que comúnmente caen los matrimonios. Es decir, se acabó la miel de la luna y hasta ahí funcionó el matrimonio. Por eso vemos matrimonios que duran 3 meses, 4 meses, 6 meses, inclusive un año, y se acabó. ¿Por qué? No, es que no nos entendimos. Y el problema no es que no se hayan entendido, el problema es que no han aprendido a aceptar cuál es el rol que les corresponde dentro del vínculo matrimonial, porque pensaban que casarse era seguir viviendo su vida, pero simplemente con el título de casados. Y no, casar o casarse significa renunciar. Significa renunciar muchas veces a nuestro propio yo, a nuestro propio ego, para entonces vivir en pro de nuestro cónyuge, para que la miel se mantenga hasta el resto de nuestros días. Ahora, en lugar de que el cónyuge se preocupe por satisfacer sus propias necesidades, el cónyuge debe vivir o debe permanecer concentrado en suplir las necesidades de su compañero, de su esposa. A pesar de lo agradable que pueda ser que dos personas que vivan juntas se satisfagan el uno al otro, el Señor tiene un llamado más elevado para el matrimonio. Y este llamado es cómo servir a Cristo con sus vidas antes del matrimonio. Recuerden que Pablo nos enseña en Romanos 12, 1, 2 cómo vivíamos antes de conocer a Cristo, pero ahora
Debemos servir a Cristo juntos como una unidad y criar a nuestros hijos para el servicio al Señor. Regresemos a Génesis capítulo 2, versículo 24. Génesis 2, versículo 24, ese es el patrón inspirado por Dios para el matrimonio. Y notemos algo, Génesis 2:24 es citado por Malaquías, capítulo 2, versículo 15, es citado por Pablo en 1 Corintios 6:16, por el mismo Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 31, y es citado por nuestro Señor Jesucristo en Mateo 19, del 4 al 6. Y el Señor lo cita como la palabra autorativa sobre la relación matrimonial. Pero notemos algo. Génesis 2:24 se cita antes de la caída, se cita después de la caída y se cita en ambos testamentos. ¿Qué significa esto? Esto significa que el mandato de Dios está diseñado como una unidad. Y no en vano, el Señor utiliza la ilustración del matrimonio para mostrar nuestra relación con Él. Entonces entendamos algo, el matrimonio no es un invento del hombre, el matrimonio no es algo que un día alguien dijo, me voy a unir a esta persona y me caso. No, el matrimonio es un mandato dado por el Señor. Notémoslo, es citado por Malaquías, le repito las citas, Malaquías 2:15, 1 Corintios 6:16, Efesios 5:31 y Mateo 19 del 4 al 6. El Señor utiliza todas estas ilustraciones del matrimonio para enseñar nuestra relación con Él. Ahora sí, entremos en materia. Veamos algunos aspectos importantes del término ya no son más dos, sino que ahora son una sola carne. El primer aspecto que podemos encontrar con respecto a la unión del matrimonio es que el marido y la mujer ahora son uno en su compromiso del uno con el otro. Es decir, dejamos de ser dos personas netamente individuales para comenzar a vivir en una sola unidad. El plan de Dios para el matrimonio empieza por priorizar la relación matrimonial, sobre toda relación humana. El esposo y la esposa, por implicación, como les decía anteriormente, deben dejar ¿a quién? Su padre, a su madre, y deben comenzar a unirse o aferrarse el uno al otro para comenzar a ser ¿hacer qué? Una sola carne. Esto significa que no debe existir o no debe haber ninguna persona más importante que el cónyuge. Ni los amigos, ni los padres, ni aún los propios hijos deben ser más importantes que el cónyuge. Aclaro y hago la aclaración nuevamente. No estoy diciendo que se deban romper o cortar los lazos de amistad, ni los lazos familiares, ni estoy diciendo que se debe dejar de honrar a los padres. De ninguna manera. Lo que estoy diciendo es que ahora el vínculo principal pasa a ser el del esposo y el de la esposa. Como segunda característica de esto, que ya no son dos, sino uno solo, es que el marido y la mujer son uno solo en sus aspiraciones. Aunque los dos tendrán intereses únicos, claro que sí, pero su unidad debe evidenciarse en las metas, en las amistades, en las celebraciones, en las tristezas mutuas. Ya no se debe pensar en términos del mío, como les decía anteriormente, mi sueldo, mis ahorros, mis vacaciones, mis carros, mis metas, no. Ahora debemos pensar en el sentido amplio. Nuestro sueldo, nuestros ahorros, nuestras vacaciones, nuestro auto, nuestras metas. Ahora el término pasa o cambia de ser mío a ser nuestro. Crecer en una unidad, puesto que puede darse el caso donde uno de los dos diga, bueno, yo hago las cosas a mi manera y tú tienes que hacer lo que yo diga. O se puede dar el caso donde diga, bueno, entonces tú haces lo que a ti te conviene y yo hago lo que a mí me conviene. Y cada quien por su camino. No, eso se llama individualidad y se llama egoísmo. O se puede dar otro caso, tú vives para mis planes, tú vives para mis deseos. O se puede dar también el caso que ambos vivan en la misma casa, pero que ambos tengan proyectos de vida totalmente diferentes. Lleguen incluso
a dejar a sus hijos de lado para cumplir sus propias metas o sus propias necesidades. Voy a colocar un ejemplo. Se casan, matrimonio ya no es como lo esperaban, entonces el hombre dice, bueno, yo voy a decidir hacer una especialización en X y tú te esperas. Estoy colocando un ejemplo. El hombre termina la especialización y viene la esposa. Mi amor, y ahora yo no. Ahora te esperas a que consiga un buen empleo. Consigue el buen empleo. No, ahora te esperas hasta que yo compre la casa. Compran la casa. Ahora te esperas hasta que cambiemos el auto. Cambien el auto. Ahora te esperas porque vamos a criar a los niños. Y dejan de lado a la mujer allí abandonada a un lado. No, porque vive para su propio yo. Y eso es egoísmo. Pero qué hermoso es cuando el hombre dice, hagamos algo. Yo estudio, termino, estudias tú y terminas. Y ambos viven para cumplir las propias metas, sus propios proyectos, sus propias necesidades. Ahora, con esto no estoy diciendo tampoco que el esposo o la esposa anule la individualidad del otro. No, puesto que el anular la individualidad del otro sería atentar contra la imagen de Dios que existe en cada uno de ellos. A lo que me estoy refiriendo es que si bien es cierto cada uno tiene planes, estos planes deben ir en función de, es decir, en función de nuestro cónyuge, pero también en función de agradar al Señor. Y esto nos lleva a nuestra tercera característica de ya no ser más dos, sino una sola carne, y es que el marido y la mujer son uno solo en el amor físico. Aunque la relación de una sola carne es mucho más que la intimidad física, sí la incluye y se expresa maravillosamente de esta manera bendecida por Dios. Adán y Eva fueron presentados el uno al otro desnudos, fueron presentados sin ropa, fueron presentados sin pena y sin vergüenza. Y se les ordenó tener intimidad. Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, este vínculo de intimidad es único del matrimonio. Por eso les decía en la sesión anterior que hablábamos de la unión libre, que cuando el hombre y la mujer se unen sexualmente en unión libre, están corrompiendo lo que Dios ha ordenado con respecto al vínculo matrimonial, porque la pureza sexual debe ser dada única y exclusivamente dentro de los esposos, para que se persevere lo que dice el Señor. Entonces, este vínculo de intimidad, como les decía, es único para el matrimonio, porque aquí es donde se crean esos espacios de diálogo, y ese diálogo íntimo ayuda, en primer lugar, contra la soledad, porque usted ayuda a su cónyuge a que no esté sola o que no esté solo. Permite que vivan una unidad de vida donde desaparece la vergüenza entre ellos en virtud de la confianza y la lealtad que su amor les permite. Y en esa intimidad se llega entonces al conocimiento mutuo del uno hacia el otro y les permite a los cónyuges mostrarse tal cual como son, pero teniendo especial cuidado de no caer en el control absoluto del otro. Es decir, dejar de lado los celos. Porque esa necesidad también de querer controlar y saber lo más mínimo de la otra persona, por ejemplo, llamar al esposo o llamar a la esposa cada 10 minutos, ¿con quién estás? ¿A qué hora saliste? Si tú sales a almorzar a las 12, son las 2:20, ¿por qué no has regresado a la oficina? Si sales del trabajo a las 6:45 minutos que te tardas con el trancón, serían 15 minutos más a las 7. A las 7 en punto tienes que estar en la casa. Llegaste a las 7:20. ¿Qué hiciste en los 20 minutos restantes? Eso es controlar, eso es manipular. Eso no hace parte del matrimonio. Porque parece chiste, pero es una realidad. Hay mujeres así y hay hombres así. No me gusta que salgas con tu hermana. No me agrada tu hermana. No quiero que vuelvas a salir más con ella. Entonces comienza a romperse el vínculo matrimonial. Por eso les decía, esta intimidad que existe dentro de la pareja, hay que tener especial cuidado de no caer en el control absoluto del uno hacia el otro. Por eso les decía, se debe dejar de lado los celos y se debe dejar de lado ese deseo de querer controlar al otro, porque entonces se pierde la libertad. Y con esto lo que hacemos es corromper la relación matrimonial. Y como les decía, este mandato de esta intimidad se repite a lo largo de la Biblia. Proverbios 5 del 15 al 19, 1 Corintios 7 del 1 al 5.
Como cuarta característica podemos encontrar que el marido y la mujer son uno en su adoración y ministerio. Cuando la relación de Adán y Eva era correcta, esta relación incluyó caminatas frecuentes con Dios, como pareja allá en el Edén. Dios creó matrimonios para gozar juntos de la unión, para gozar juntos de la comunión con Él. Como cristianos somos coherederos, como lo dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 3, versículo 7. Y debemos adorarle y servirle ahora juntos, como encontramos a Aquila y Priscila en Hechos 18. Un matrimonio que se dedicaba a honrar y a glorificar al Señor juntos. Y obviamente sabemos que el ideal para el matrimonio descrito en Génesis 2 no es posible para pecadores como nosotros. Pero recordemos algo, hemos sido comprados a precio de sangre. Y obviamente, esto me recuerda a un libro que se llama Cuando pecadores dicen acepto. Dos pecadores que deciden formar una relación. Les recomiendo el libro para que lo puedan leer. Es de Dave Harvey. El libro se llama Cuando pecadores dicen acepto. Es un libro muy bueno para que nos habla acerca de las relaciones maritales. Bueno, el matrimonio puede revelar nuestro egoísmo innato más que ninguna otra relación. Pero gracias a Dios, la Biblia nos enseña y nos da el patrón para el matrimonio. Pero también nos enseña y nos da el patrón para cuando no hacemos caso a lo que Dios ha ordenado. Pero gracias al Señor, amados hermanos, la esperanza para nosotros los pecadores, porque seguimos siendo pecadores, aunque hemos sido redimidos, seguimos pecando. Ahora, no estoy diciendo que seamos pecadores constantes, no, sino que hemos sido redimidos a precio de sangre y aún hay un remanente de pecado entre nosotros. Pero tenemos una noticia, aún para los casados y aún para los solteros. Aún así, cuando fallamos, y vamos a fallar, porque no somos infalibles, no somos falibles, siempre vamos a fallar, el Señor nos provee el perdón a través de Cristo. 1 Juan capítulo 2, versículo 1, 2. Y nos permite entonces que nos perdonemos los unos a los otros, como lo enseña el apóstol Pablo en su carta a los Efesios capítulo 4, versículo 32. Esposos exitosos son aquellos que se extienden entre sí perpetuamente la gracia que ellos mismos han recibido por medio de Cristo. Pecadores perdonando a pecadores. Y eso es la esencia a la luz de las Escrituras del último punto de Génesis 2:24. El marido y la mujer son uno indisolublemente. Cuando el Señor citó Génesis 2:24 y citó Mateo 19:4-6, Él insistió que la unión entre el hombre y la mujer, en primer lugar, es hecha por Dios y por tanto es una unión permanente. Recordemos las últimas palabras del versículo 6. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Es un imperativo divino. No es una frase de cajón ni una frase inventada por los pastores para las bodas cristianas. Es un mandato. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Finalmente, según Génesis 2:24, el marido y la mujer son una sola carne. Es un hecho, no solo es una meta, pero por la gracia del Señor dependemos absolutamente del Evangelio de Cristo revelado en nuestros corazones para continuar y cumplir cabalmente lo que Dios nos ha ordenado. Ya no son más dos, ahora somos uno solo. Amén.